Estás viendo Entre Periodistas. El nuevo tema que elegimos para compartir con ustedes hoy son los espacios para los periodistas. Eso que está surgiendo en este momento, producto de la crisis mundial económica, política, ideológica, social, tecnológica y comunicacional. Miguel, como que el escenario es distinto en este momento y entonces el periodista está en el medio pensando y analizando cómo voy a hacer para subsistir, porque hay crisis en los medios de comunicación, producto de todo esto. Hay opciones, hay múltiples opciones. El periodista de este tiempo ha tenido que reinventarse y ver qué carpeta de oportunidades y facilidades hay ahí para poder seguir ejerciendo una carrera tan hermosa como esta, pero a la vez que tiene sus bemoles. ¿Qué piensas tú? Sí, no, tú estás en lo cierto, Wendy, porque desde el momento en que, digamos, el paradigma del periodismo clásico, que lo representan los medios escritos, los periódicos, que tienen la mayoría de los casos o de los países, son periódicos de muchas décadas, hasta centenarios. Estos medios han venido atravesando desde hace ya más de 10 años por un camino de crisis, de declive de sus ingresos, porque la publicidad ha migrado a otros espacios, ha tomado otras formas, y porque el peso del avance tecnológico, las oportunidades que abre la tecnología para que la comunicación y la información, y vale decir, el periodismo puede ejercerse de múltiples maneras, bueno, eso ha dado lugar a transformaciones muy dramáticas, sí, muy dramáticas en los medios. Entonces, hemos visto cómo, por ejemplo, antes de la pandemia, que esa situación venía dándose gradualmente, ya muchos medios comenzaban a desaparecer pura y simplemente, porque otros no daban el paso, no migraban hacia el digital, porque parece ser que no confiaban en esa plataforma o no estaban preparados para esa migración. Y eso dio por resultado que en la medida en que el ecosistema digital se fue nutriendo de estos formatos, ya muchos periodistas pensaran, sobre todo los que eran despedidos de esos lugares, en ir buscando oficio y trabajo, ingresos en otro lugar y con otras formas. Bueno, vino la pandemia, todo el mundo sabe lo que ocurrió, muchos periódicos cerrados, miles y miles de periodistas despedidos, y no solamente periodistas, sino también trabajadores de otras áreas. Entonces nos vimos, por ejemplo, enfrentados a un fenómeno nuevo, que era la virtualidad, el teletrabajo, o sea, hacer un periódico o hacer noticieros o programas de entrevistas sin estar presencialmente en un estudio o en la redacción de un periódico. Bueno, todo eso lo que ha contribuido es a fortalecer, a apuntalar y a mirar un poco más profundamente en las oportunidades del mundo digital. Entonces, eso ha dado lugar a que muchos periodistas se hayan reinventado. ¿Por qué? Bueno, porque en este espacio digital caben formas distintas, creativas, novedosas de hacer periodismo. O se puede hacer vía youtubers, se puede hacer vía TikTok, se puede hacer también vía podcasts, vía storytelling. Es decir, que la parte audiovisual te abre muchas oportunidades para que el periodista pueda ejercer su oficio. Claro, lo ideal es que se preserve la esencia y la misión del periodista en cualquier plataforma. Es decir, si nosotros sabemos que en los medios digitales o en la vía digital intervienen muchas personas que no son periodistas y que te pueden dar información, no es menos cierto que cuando lo hace el periodista ya bajo unos criterios bien claros de respeto a la veracidad, a la objetividad, a la confrontación de la fuente, es decir, a un cuidado más exquisito, un mejor esmero en el tratamiento de la noticia. Bueno, se salva un poco ese trabajo del periodismo. Pero también, o sea, el mundo digital ha permitido que los propios medios impresos hayan sido muy creativos
también, haciéndose, entronizándose ahí en esa plataforma. Y todo el mundo está en ese sentido ganando. Claro, otros tienen que buscar empleos, también como periodistas, en las fuentes oficiales, por ejemplo, en el gobierno. Hemos publicado una información de Oscar López Reyes, que es el jefe de la Escuela de Periodismo de la OIM, Oscar, amigo nuestro. Una buena investigación. Y él señala que en este momento más de 1000 periodistas están trabajando en el gobierno. Sí. Y tú te preguntas, bueno, ¿y hay tantos periodistas en el país? Uy, las escuelas de periodismo están llenas, para comenzar. Entonces, dice, bueno, ¿y por qué tienen que trabajar en el gobierno? Y yo pienso que hay un fenómeno que tú conoces, y es el siguiente. Mira, en ese modelo anterior en que tú viviste y que yo viví también, la planificación de búsqueda noticiosa se hacía en función de fuentes oficiales. Es decir, a los periodistas los asignaban para cubrir tal o cual fuente, y eso era la rutina. Sí. Casi no iban más allá de las fuentes, sino las fuentes fijas. Todo ha cambiado ya. Todo ha cambiado. Entonces, ¿qué resulta? Que en esas oficinas públicas antes, había un tipo para atender a los periodistas cuando llegaran a buscar las notas y todo eso. Pero de un tiempo hacia acá, ya es el gobierno mismo el que ha creado en cada institución sus propias oficinas de información, sí. No solamente para hacer notas de prensa, sino también para producir productos en programas, en formatos digitales, o sea, te dan videos, te dan entrevistas, o sea, son mini relaciones que tienen ya. Sí, y el gobierno como tal también tiene una estructura de comunicación. Ahí entra Miguel, como la intríngulis del problema, porque tú lo estás planteando, bueno, los medios de comunicación, tú vienes hace mucho diciendo que están en crisis porque el mundo tecnológico y digital ha venido como un brazo de mar, arropándolo todo y todo metiéndolo dentro de esa sombrilla, y el periodismo, las salas de redacción tradicionales han mermado un poco en cuanto a cantidad de personal. Las redacciones hace 20 años, diríamos, estaban llenas de periodistas con unos sueldos que no eran los mejores, pero el periodista hacía su trabajo. Y que tampoco son buenos. Hacía su trabajo nunca han sido buenos. Con mucho gusto y con mucho entusiasmo. Pero ahora vemos cada vez menos periodistas en los medios tradicionales. Y los medios tradicionales, que tú lo sabes, nos están avisando de que ha mermado la publicidad, la fuente de ingresos, ya no son tan autosostenibles como antes, y por lo tanto no pueden tener una plantilla tan enorme de redactores y ejecutivos en los medios, han tenido que estrecharse. Esa es la explicación, pero entonces el periodista cada vez es más joven, cada vez es más entusiasta, cada vez cuenta con mayores recursos tecnológicos, herramientas, domina para trabajar en la comunicación, y cada vez son más las personas infiltrados, que le llamamos infiltrados porque no son de carrera, aunque tengan sus talentos y sus cosas, que están en la comunicación y que vamos a decir insertados. Como que la infiltración, como que sí, eso es muy ilegal. Bueno, ilegal, insertados, porque son gente que tienen talento y gente que lo hace muy bien. Entonces, cada vez son más los periodistas y los comunicadores que están listos para la pelea, o sea, dispuestos a trabajar en la comunicación, pero el mercado no es tan grande, aparentemente, pero sí se abre el abanico y se quita el obstáculo, el pensar que el periodista solamente de la calle. Lamentablemente el parámetro ha cambiado, porque anteriormente cuando estudiamos comunicación, se nos dijo que usted, el periodista, el verdadero periodista es el de la calle, el que va a formar parte de la comunidad. Y para eso hay que tener vocación, Wendy, hay que tener vocación. Jamás formar parte del Estado, ni del gobierno, ni del político, ni de los estamentos que pudieran ser aparentemente, como la gente llama, opresores, o del sector privado empoderado, que pudiera vérsele como sectores interesados económicamente. Entonces al periodista era condenado si trabajaba en el gobierno o en el sector privado
ofreciendo sus servicios profesionales a intereses económicos o políticos o ideológicos. Pero ya esa barrera se derrumbó. Ese edificio, ese pensamiento no existe, porque la realidad es que los medios de comunicación tradicionales cada vez contratan menos personal capacitado, contratan más estudiantes para que su nómina sea reducida, contratan menos ejecutivos porque los sistemas tecnológicos lo hacen todo. Sí, los esquemas Entonces, de mando esa ya realidad que han cambiado. golpea la profesión dice que ya hay que cambiar el chip y ver como algo normal que un periodista capacitado trabaje en relaciones públicas, sea y la cuestión salarial también, Wendy, o sea que... sí, sea el director de prensa de un con organismo institucional, que trabaje para un emporio comercial, empresarial, que trabaje y ayude a esa empresa a manejarse. Entonces, ¿dónde está el detalle? En la ética, Miguel. La ética debe estar en todos los lugares. Así el periodista mantiene su esencia, porque ¿qué es el periodista? El que informa a los demás lo que está pasando y le advierte del peligro y les informa dónde están las oportunidades para que la vayan a aprovechar, ¿verdad? Entonces, eso mismo puede hacer en el gobierno. Bueno, aunque, perdón. Y en el sector privado. Pero en el gobierno puede estar sesgada la información. Fíjate que la gran virtud del periodista independiente es que puede presentar los hechos sin estar tomando en cuenta, ¿me entiendes?, si va a dar frío o no. Sin embargo, un periodista que esté trabajando al servicio del gobierno o de una empresa privada siempre estará trabajando bajo el sesgo de que tiene que defender más que nada los intereses de su empresa o de su patrón, el Estado, más que de la sociedad en sentido general. Pero esos son conflictos y dilemas que el periodista tendrá que manejar en su momento. Pero lo que tú dijiste es muy importante. O sea, cuando la situación se presentaba, se configuraba en la acera del frente, es decir, el gobierno está de este lado y la prensa tiene que estar vigilándolo y supervisándolo y criticándolo, forzando la transparencia. Bueno, ya se ha producido unos entroncamientos en los cuales ya muchos periodistas trabajan en el gobierno y también han tenido que hacer que part-time en medios de comunicación. Sí. Lo están haciendo. Sí. Y también hay ahora, con la crisis que se presentó en la pandemia, hay periodistas que se han declarado independientes, están trabajando independientes y le brindan servicios a distintos medios. Ha cambiado mucho. El reto está, Miguel, en la integridad del periodista y en la ética. Correcto. No importa dónde esté el periodista, esa esencia de ser leal al criterio que está exponiendo. Si usted está informando, usted tiene que estar corroborando eso, informando y ser coherente con lo que está haciendo y diciendo. Entonces, donde quiera que se mueva el periodista, sea en los medios tradicionales, sea como emprendedor independiente, sea ofreciendo su servicio al sector privado, que mucho que lo necesita, porque a veces no se sabe manejar bien con la prensa, o al sector del gobierno, que no se sabe manejar con la prensa. Donde quiera que esté el periodista, debe hacer una función única: informar, ser ético, honesto y ayudar a los demás. Esa es una función social del periodista que nunca va a cambiar. La próxima semana seguimos con más Entre Periodistas.